quiero decir con esto? Vos no perteneces a este mundo, vos perteneces al cielo. Ahora, ¿qué pasa? Los del mundo te quieren naturalizar el mundo espiritual. ¿Cómo es esto, pastora? Halloween no es más ni menos que una fiesta espiritual, pero te la quieren naturalizar para que vos, en vez de celebrar el nombre de Cristo, celebres la muerte. Por un acto de ignorancia, por no querer confrontar. No, porque el nene se va a sentir raro en el jardín. No lo mandes esa semana al jardín. Pero ahora te voy a explicar por qué. Vamos al contexto del Halloween y después voy a citar sí la palabra y te voy a enseñar a través de la palabra por qué los cristianos no podemos festejar Halloween. Decí conmigo, no puedo festejar Halloween. No puedo. Es prohibido. Está mal delante de Dios. No puedo, no me es permitido, no. No es y bueno, tal vez, quizá. Bueno, yo les voy a contar una historia. Cuando mi niño más grande era niño, tendría unos 10 años, tenía un amiguito de la escuela que vivía en un country. Vieron que la gente de country, ellos son norteamericanos viviendo en Argentina. Entonces como que era Yanquilandia, el country, que no me acuerdo, diría el nombre, pero no me acuerdo cuál era. Y mi hijo se le ocurrió este fin de semana justo de Halloween ir a visitar al amiguito. Yo no sabía que esto era así, era ignorante en este asunto, de que dentro de los countries era Yanquilandia. Y cuando lo voy a buscar lo veo pidiendo caramelo. Creo que no me disfracé de Halloween, se me disfrazó la cara de Halloween. Casi lo mato. ¿Pero por qué, mamá? Y ahí dije, ok, hay que enseñarlo. ¿Cuántos saben? Y acá quiero que sean sinceros y me levanten la mano los que saben realmente el fundamento del Halloween. Gloria, la mitad. Bien, les voy a explicar rápidamente lo que significa Halloween. Halloween significa All Hallows Eve, que en traducido del inglés significa víspera de todos los santos. Ahora vamos a ver por qué es víspera de todos los santos. Esta fiesta, como todos saben, lo hacen en Estados Unidos, lo festejan en Estados Unidos, pero tiene un origen celta, tiene un origen mucho más antiguo que eso, ¿sí? Su inicio es pagano y viene de un antiguo festival celta hace más de 3000 años, y el nombre real de esta fiesta se llama Sanaim. Decí conmigo, Sanaim. Ese es el verdadero nombre del Halloween, ¿sí? Los celtas festejaban como nosotros festejamos las 4 estaciones del año: primavera, otoño, verano, invierno. Bueno, ¿vieron que nosotros qué festejamos? La primavera. ¿Las otras estaciones las festejan? No. ¿Pero por qué festejamos nosotros la primavera? Porque es la estación en que todo renace, en que todo vuelve a tener vida. El árbol que estaba todo pelado, que parecía seco, empieza a tener brotes, empieza a tener hojas, los árboles empiezan a dar fruto, ¿verdad? Todo empieza a tener más vida, es verde, lindo, de colores. Amén. Los celtas, en cambio, festejaban el invierno. Porque dividían el año en 2 partes, la parte de la luz y la parte de la oscuridad. Entonces, cuando empezaba la parte de la oscuridad, que era el Sanaim, ¿sí? Ellos sabían que tenían que hacer toda la cosecha del año, meter toda esa cosecha dentro de establos, agarrar todos los hijitos de los animales, ustedes me entienden. Los hijitos de los animales, meterlos en los corrales para poder tener comida durante el periodo de invierno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ellos festejaban esto porque dice que venía la muerte a visitarlos. Cuando esa muerte venía a visitarlos, se supone que se abría un portal espiritual, y esta es la parte que yo quiero entrar. Se abría un portal entre vivos y muertos. Esto tiene mucho que ver, mis amados hermanos. ¿Cuántos vieron Coco acá?
Saben de lo que estoy hablando entonces. De la tradición mexicana, ¿sí? Del Día de Todos los Muertos, ¿verdad? Es más o menos exactamente eso, de que había un portal donde los muertos venían a visitar a sus familias, a sus familiares. Los que vieron la película Coco todos saben que se levanta un altar, ¿verdad? A los muertos, se les prepara comida, se les prepara un camino, se les prepara un montón de cosas para que los muertos vengan a visitarlos dentro de las casas. Hermoso. Ahora, los celtas decían que ese portal hacía de que los muertos vinieran a visitar a sus familias, pero que espíritus buenos y espíritus malos también podían cruzar por ahí. Son esos espíritus malos que venían a hacer maldades a la tierra. Entonces, para que no ser reconocidos por esos espíritus malos y que no los vengan a matar, porque esos espíritus pedían sangre, ellos se disfrazaban de calaveras, de muerte, se disfrazaban de brujos, se disfrazaban de cosas terroríficas para que esos espíritus malos no los reconocieran como personas normales y no los mataran. De ahí es el disfraz. O sea que si vos disfrazás a tu niño de jardín para enviarlo y que se divierta en la fiesta, estás diciendo que hay espíritus que lo buscan para matarlo. Y te puedo asegurar que lo van a reconocer. Y le estás dando la autoridad a esos espíritus para que persigan a tu hijo. Bueno, en fin, quiero ir más allá. También vieron el tema de las calabacitas con caritas. Se decía que en los montes altos donde se abría ese portal, se ponían lumbreras, que en ese momento los celtas no lo hacían con calabazas, lo hacían con nabos y con remolachas, sépanlo, y ponían lumbreras para que esos espíritus malos se ayudaran de ese lugar y que no pudieran bajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se mete esto dentro de la religión cristiana católica? Porque todo tiene un origen. Esto era otra religión, otro lugar lejos de nuestra tierra, otro lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando los romanos llegan a esa zona a predicar, lo que hacen es adquirir esa fiesta pagana como la víspera de todos los santos. ¿Por qué la víspera? El 1 de noviembre, ¿sí?, sería el día de todos los santos junto con el 2. Entonces el 31 sería la víspera, el 31 de octubre, ¿sí? Junto con el 2 sería 1 de noviembre y 2 de noviembre el día de todos los santos. Como esta fiesta, el día de todos los santos, era católica, la unieron con lo pagana y lo dejaron ahí y lo acomodaron un poco. Entonces dijeron, bueno, festejemos todos juntos, así nadie se nos va. Eso es lo que tienen los católicos. Y se los digo en la cara a los católicos, esto es real. Para no perder adeptos aceptan cualquier cosa. Esto es real. Y se piensan que Dios no los va a juzgar por estas cosas. Ahora vamos a hablar un poco del juicio de Dios. ¿Por qué empezó la tradición de dulce o trato, ese de trick or treat? Porque dice que la gente en esa época, según historiadores, dice que iba a las casas y se esperaba el pan de las almas o el pan de los muertos a cambio de una oración. Ese era el trick or treat, que después lo tradujeron acá como el dulce o trato. Ahora, ¿dulce o trato de qué? ¿Se pusieron a pensar eso alguna vez? ¿Qué trato están haciendo? ¿Y mandamos a nuestros hijos a pedir dulces o a hacer un trato? ¿Con quién? ¿De qué? ¿Vieron qué oscura que es la cosa que te quieren mostrar como normal? Y les puedo asegurar, mis hermanos, que los espíritus son reales. Y cuando el diablo actúa, no juega a ser diablo. Pero los cristianos sí jugamos a ser cristianos. Y mi hermano, que vos creas o no creas, no cambia la realidad.
Hay ateos que me dicen, yo no creo en Dios, pero eso no hace que Dios no exista. No cambia la realidad. Entonces tenemos que entender que vivimos en un mundo espiritual que nos quieren naturalizar para meternos por las narices cosas que a Dios no le agradan. Porque lo que esta gente está diciendo, sí, mi familia muerta me va a venir a visitar o los muertos me van a venir a visitar a mi casa, es algo que es aborrecido y contaminado y totalmente prohibido por Dios. Ahora sí vamos a la Biblia. Vamos a Deuteronomio 18, versículos 11 y 12. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Yo puedo hablar con los muertos siendo cristiana? De ninguna manera. Pastora, ¿qué hago cuando voy a visitar la tumba de mi mamá, de mi papá fallecido al cementerio? Si tenés ganas de ir al cementerio y le encontrás sentido, andá, no hay problema. Pero no podés ponerte en la tumba de tu papá y decirle, papi, ¿sabes qué? Hoy fui a abominación para con Jehová. A lo sumo podés hacer una oración y decirle, Señor, ¿sabes que lo extraño? Me pasan cosas cuando vengo a este lugar. Pero hablar con Dios, porque Él es el que intercede por nosotros. Ahora, yo quiero que todas las preguntas que ustedes tengan las vayan anotando, porque vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas al final. Hay algo muy importante, mis hermanos. Ustedes cuando me pueden decir, pero si yo voy a un... Volveme al 11, hija. Pues se me fue la palabra. Adivino. Si voy a alguien que consulta a los muertos, un medium, ahora que está tan de moda, hay medium hasta para famosos. Está re de moda. Pero ese habla con los muertos y le dicen todo lo que hicieron. Esto es no solamente una abominación, sino que es una mentira satánica. Los muertos están y no hablan con nadie. Se los voy a comprobar con la Biblia. Pastora, ¿existen los fantasmas? Si yo voy a hablar de fantasma como un ser espiritual, o sea, no corpóreo, sí existen. Ahora si voy a decir, ¿es un muerto? No existen. ¿Se entendió la diferencia? Nunca te va a venir a visitar tu abuelito muerto, ni tu tía muerta, ni tu hermano muerto. No te va a venir a visitar. Ese es un espíritu de demonio que se mimetizó en tu familiar para que vos caigas y hables con él. Vamos a Hebreos, capítulo 9, 27. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Dice, la manera está establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Tú sabes que vas a pasar por un juicio? ¿Cuántos no sabían que van a pasar por un juicio? Ah, gloria, todos saben que van a ser juzgados. ¿Y por qué van a ser juzgados? ¿Qué es lo que se va a pesar en la balanza? Lo bueno y lo malo, me dice el pastor por acá. ¿Alguien más? Nuestras obras. Y no solamente nuestras obras, voy más allá. Tus palabras. La Biblia nos dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte y aquel que la ame vivirá de ella. Y ¿sabes qué? También la palabra del Señor dice, de toda palabra ociosa que sale de tu boca serás juzgado y por tu palabra serás condenado o serás justificado. ¿Te puse un peso? Ahora vamos a tener que pensar 3 veces antes de hablar. Porque dice que Dios que las palabras son pesadas. Pesan las intenciones, pesan los modos, pesan si son ciertas o no son ciertas. Fíjense que uno de los mandamientos principales que está en las tablas dice, no dirás falso testimonio sobre tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está pesando tus palabras. Y cuando nosotros decimos una mentira de un hermano, ay, pero bueno,
Se me chispoteó. Y hay pecados que son de muerte y hay pecados que no. Pero la mentira es un pecado de muerte, está dentro de las tablas. ¿Cómo es que se le dice cuando alguien habla mal del otro? La murmuración, el chisme, no sé cómo decirlo, también está en las tablas. Qué tremendo que es esto, que no solamente vamos a ser juzgados por obras, sino que vamos a ser juzgados por las palabras. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo más. También vas a ser juzgado por las intenciones de tu corazón. ¿Y sabe quién conoce las intenciones de tu corazón? Solamente vos y Dios. El Espíritu Santo dice que pesa aún las intenciones del corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Señor enseñaba que el adulterio arranca en la intención. Porque el Señor sabía que ya había pecado en su corazón, porque ya se lo había imaginado, porque ya lo estaba pergeñando, porque ya estaba planificando lo que ese hombre iba a hacer. Entonces ya había pecado, por más que no consuma el pecado, ya había pecado. Pero de espíritus sexuales vamos a hablar la semana que viene. ¿Cuántos van a venir por eso? La palabra del Señor nos dice que es establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una vez. Y después de esto el juicio. El juicio va a ser sobre el alma. El alma necesita una salvación. Pero la palabra del Señor también nos enseña que cuando nosotros tocamos la muerte, dice, el espíritu vuelve al Creador y el cuerpo del polvo es y al polvo vuelve. Entonces el alma reposa hasta el día del juicio. ¿Puede venir entonces el espíritu del horno muerta acá a la iglesia a adorar a Dios? No. Si me ven, reprendan, ¿eh? No, definitivamente no. Los muertos muertitos están descansando para el día de su juicio. Hay un lugar preparado en el cielo y hay un lugar preparado bajo tierra. En el centro de la tierra dice que está el infierno. Bueno, esa es otra prédica. Pero también abajo está el infierno y arriba está el cielo. Amén. Vamos a Apocalipsis 21, 3 y 4. Y ahí oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Escuche, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. ¿Vamos al 4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes no quieren llorar más? Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es eso! Porque las primeras cosas pasaron. Y anhelamos llegar al cielo. Esta tiene que ser nuestra meta número 1. Amén. Y dice que el infierno está preparado para el incrédulo. Vamos a Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. No hay término medio. Pastora, ¿existe el purgatorio? No. Castigo eterno o vida eterna. Castigo eterno o vida eterna. No hay término medio. No existe el término medio. No podemos. Vieron que dicen, no, lo que pasa es que la abuelita le quedaron cosas por cerrar y entonces anda su alma polulando por acá. No. Miren, ¿saben lo que pasa? Que los demonios se agarran, esto es real, se agarran de mucha tristeza. Cuando hay mucha tristeza en un lugar, el demonio lo puede identificar y entonces va y posesiona el lugar. Cuando hay un acto traumático, va y posesiona el lugar. Miren, una vez me tocó, todos saben que trabajo en hospitales, ¿verdad? Hospitales y clínicas. Me tocó ir a una que gracias a Dios ahora está cerrada, pero si quieren un póstergate los invito a dar una vuelta. Recuerdo estar
en un lugar que era quirófano, eran 2 quirófanos con un pasillo en el medio, con los lavabos y una oficina acá donde yo trabajaba. Y cuando estaba doblando ropa para hacer los equipos de ropa y demás, yo veía a alguien que iba y venía y cruzaba de un lado para otro. Como en ese tiempo estaba apartada, porque ¿cuántos cristianos hay que se apartan y después nos reprenden demonios? Estaba apartada, ¿qué hice? Yo estaba sentada en una banqueta y dije, no la voy a mirar. Entonces puse la banqueta así y le daba la espalda. Ingenua yo que se iba a ir. Y recuerdo que termino de hacer ese equipo de ropa, me levanto y me doy vuelta. Y cuando me doy vuelta la tengo acá. Literal, te puedo describir cómo era su pelo, cómo era su cara, cómo eran sus ojos. Te puedo describir la ropa que tenía, pero no había pies. Claramente, y como lo único que sabía decir es la sangre de Cristo tiene poder, empecé a retroceder y hasta terapia intensiva no paré. Y cuando llego a terapia intensiva, me dice mi compañera, ¿qué te pasa? Le digo, no sabes lo que me pasó. Y ella, antes de que yo diga nada, me dijo, ¿qué? ¿La viste? Era un espíritu que tranquilamente se movía dentro de las áreas quirúrgicas porque ese espíritu sabía que podía estar en ese lugar y había tomado un territorio. Asimismo sucede en el hospital. Cuando yo llegué a ese hospital ya llegué fortalecida en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y si hay un lugar donde el Señor a mí me enseña guerras espirituales dentro del hospital. ¿Cuántos fueron al hospital a visitar a un pariente y volvieron como que si hubieran trabajado 40 horas? La opresión satánica que se vive en un lugar de esos es impresionante. Entonces imagínense que yo tengo que llegar, siempre llego primera y ya mis amigas me mandan y me dicen, bueno, anda a orar. Y voy y tengo que liberar la zona, tengo que sacar toda presión diabólica porque literal, allá tenemos las canillas de agua que son por sensores y las canillas se prenden solas. Hay alguien en tacos que va y viene por los pasillos, te corren muebles, se caen cosas y de repente no se cae nada. Entonces, si yo no oro, esas cosas empiezan a suceder. Pobrecitas mis compañeras, no sé cómo van a ser las próximas semanas. Voy y le oro a las camas, porque hay transferencias espirituales también a través de las camas donde nos acostamos. Santifico todo y a partir de eso podemos tener un día en paz. Pero cuando no oro, la cosa se pone grave. La vez pasada me pasó de que yo desinfecto la cama con alcohol, porque no solamente es la transferencia espiritual, es la transferencia de otras cosas. Entonces tiro alcohol en las camas y las limpio antes de acostarme. Sí, soy patética, sépanlo. Y yo no había ido a desinfectar las camas, fue mi compañera. Entonces yo ya fui, tendí las camas y nos acostamos a dormir. Yo claramente oré a mi cama, pero no le oré a las camas de mis compañeras. Y cuando ellas se despiertan, en un momento me dice, Lorna, ¿vos le oraste a las camas? No, con razón. Ora ahora. Y me mandan a orar, parece con el chepibe de la oración. Pero ¿qué pasa? Hay un mundo espiritual que se mueve y se detiene cuando vos abrís la boca. Hay un mundo espiritual que se mueve y se detiene cuando vos orás. Hay un mundo espiritual que se mueve y se detiene cuando vos le das la orden. Porque el Dios nos dio una autoridad delegada del mismo Jesucristo. Mis hermanos, estamos cansados de leer el versículo que dice que aquel que fue crucificado llevó nuestra acta de decretos, la escribió públicamente sobre la cruz del Calvario y toda autoridad nos fue delegada a la iglesia. Nos cansamos de leer esos versículos y no somos capaces de ejercer esa autoridad. ¿Por qué? No, porque no estoy preparado. No, porque mejor me quedo con mi pecadito oculto. No, porque Dios sabe que me cuesta un poquito el tema del celular. Dios sabe que me despierto a la noche y miro mujeres desnudas. ¿Saben cuántos conozco que están luchando sobre eso? ¿Quiénes de ustedes sería capaz de traerme su celular desbloqueado acá y que yo pueda revisar sus redes sociales? Gloria a Dios por los valientes. Porque hay unos cuantos que tienen su celular bloqueado con 10.000 bloqueos. Bloqueo para WhatsApp, bloqueo para Facebook, bloqueo para Instagram, bloqueo para TikTok, bloqueo para todo. Porque no vaya a ser. Porque si hay algo que tiene, miren lo que es, ¿no? Porque si la tecnología, la IA lo puede hacer, por más que vos borres todos los mensajes, por más que vos borres todas las búsquedas que hiciste en Google,
Yo abro tu celular, miro un poco el WhatsApp y sé lo que estás comiendo. Porque la búsqueda eucarística que hace la inteligencia artificial sabe lo que te gusta. Aunque borres todo. El Espíritu Santo es igual. Y te digo más, el diablo es igual. ¿Sabes por qué viene el espíritu ese disfrazado de tu muerto y te dice, no, ¿te acordás cuando hacíamos tal cosa, tal otra? Porque el diablo está anotando todo lo que haces. Porque vos, ¿qué te pensás? ¿Que vas a ir a juicio y no vas a tener un acusador? Porque no solamente vas a tener tu abogado Jesucristo, vas a tener el acusador, el diablo, al lado también. Hora de reflexión. Me perdí. Mis amados, no existen los fantasmas, no existen cosas como las fantasmas según la Biblia. Lo que existe son seres espirituales, sean ángeles o demonios. El resto no existe. ¿Se entiende? Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es... No, esto no. Segunda de Corintios 11. Santo. 14 y 15. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué nos está enseñando la Biblia acá? Que Satanás no es el único que se disfraza de ángel de luz. Los ministros de Satanás también se disfrazan como ministros de Dios. Qué tremendo que es esto, que dentro de nuestras iglesias haya hechiceros y brujos y no nos demos cuenta. Despierta, iglesia. Mira, te voy a contar algo, te voy a contar una intimidad de líderes que tenemos. En una de nuestras reuniones especiales habían venido muchos pastores a este lugar, porque venía el apóstol Rafael Ramírez. ¿Cuántos estuvieron en esa reunión? Fue maravilloso, viene en diciembre y no te la pierdas. Y resulta que al finalizar la reunión, el apóstol se queda como en este sector, ministrando gente, saludando, sacándose fotos y demás. Y yo me había quedado como en este sector, ¿no? Irma, ayúdame, como por acá estábamos, amén. Y de repente voy a bajar. Porque lo tengo que hacer. Sépanlo, está en YouTube. De repente veo una señora, ¿me prestas tu cartera? Divina la tipa, hermosa, flaca, novizano divino, así tenía, con su carterita. Y venía así, en esta actitud sospechosa. Y venía orando. Y yo la miraba, yo estaba acá. Porque te voy a hacer toda la mímica. Yo estaba acá, hablando con Irma. Las dos hablando, y la miro. Y la empiezo a mirar. Y la desgraciada, porque una desgraciada hija del diablo, viene caminando para acá, hablando así, y me hace tuc. Y sigue. Hijo, esta es una bruja. Y me le voy acá. Y me le paro y le digo, ¿qué haces? Me saltó la carnaza común y la especial, las dos juntas me saltaron. Y la tipa me evita, cruza y me quería llegar hasta acá. Y cuando vi esa situación, digo, diablo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, cancelo todo hechizo, todo conjuro que vengas a hacer a mi iglesia, no tenés autoridad, no tenés arte ni parte, te ato la lengua en el nombre de Jesús. Y empecé a orar. Cuestión que la tipa le dio vergüenza y se volvió para allá. Y cuando se volvió para allá digo, tráiganme a Damián, porque este grandote.
Te vas, le decía yo, de manifestada la pastora, te vas en el nombre de Jesús. Cuestión que cuando yo me doy cuenta, que es porque la tipa se tuvo que ir, pobre, le digo, acompañala, le digo a Damián, y Damián ahí con todos sus músculos, la acompañó. ¿Saben quién era? La escudera de una pastora. Yo creo que ahí ya, digo, listo, toqué fondo, mi asombro perdió total límite. Porque si el pastor no puede discernir quién tiene al lado, estamos en un problema. Y vos lo veías y era el pastor más prendido fuego, el que más gritaba, el que más zapateó y se puso rojo acá de tanto gritar. Que Dios le había revelado no sé qué cosa, pero no te reveló quién tenés al lado. Me indigna. Por eso yo cuando oro, y esto apréndanlo, cuando oro para abrir un culto, lo primero que hago es, Señor, muestra tu poderío, muestra quién tú eres, muestra tu autoridad, porque si hay un brujo acá, tiene que caer rendido delante del Señor. Qué tremendo que es esto. Entiendan que no solamente Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. Abramos los ojos, iglesia, discernimiento, discernimiento, discernimiento. Pedile al Señor, Señor, dame discernimiento. Marcos capítulo 5, 1 al 20. Voy a leer solo un par de versículos y después lo hablo. Vinieron al otro lado del mar en la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas por pedazos de él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndoles con piedra. Fíjense algo. A este espíritu le gustaba frecuentar el cementerio. Cuando tú vas a un cementerio, sí, sea para honrar la memoria de quien sea, yo no les voy a decir no vayan a los cementerios, hagan lo que le venga en gana, pero sepan esto, que cuando van se tienen que cubrir con la sangre del Cordero. Amén. Porque hay espíritus que trabajan dentro de los cementerios. Es más, la mayoría. Hay muchos trabajos que se hacen dentro de los cementerios. Los que vienen de lugares ocultos, de pasados ocultos, de toda religión yoruba, umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, estos lo saben. Quiero que entiendas algo. Dentro de los cementerios no hay paz. Mira que, ay, no, fui al cementerio y me dio una paz. No. El silencio, quizá, no sé, porque nadie te habló. Y fíjense que esta legión de demonios poseía a este hombre que andaba sobre los sepulcros. Dice que a este hombre lo ataban con cadenas y con grillos que dice que las desmenuzaba. Quiere decir que había una fuerza sobrenatural sobre él, porque había un demonio poseyendo al endemoniado. Pero después Jesús con un par de palabras lo liberó y se terminó el asunto. Miren qué tremendo que es esto, porque vos decís, ¡guau! Es re poderoso este demonio, rompe las cadenas. Desmenuza los grillos. Vino Jesús y le dice, bueno, fuera. Una palabra que sale de tu boca tiene más poder que cualquier demonio, cualquier brujo, cualquier potestad, cualquier principado que se pueda plantar delante de vos. Tener la autoridad de clamar a la sangre de Cristo. Bien. Quiero decirte algo. Los demonios te van a querer engañar, porque dice la palabra del Señor que ellos buscan matar, robar y destruir.
Así que van a hacer todo lo que está a tu alcance para poder engañarte. Quiero ir rápido. Hay casos que los espíritus actúan de manera positiva. Un médium me dijo que mi abuela vino y me dijo que prenda una vela y vas a ver que todas las malas ondas se van a ir. Entonces yo voy, prendo la vela y las malas ondas se fueron. Pero no te olvides que estás haciendo un altar para los demonios. Hay demonios que se mimetizan hasta el momento de exhibirse, de exponerse y de revelarse. ¿Sí? Bien, voy a cortar esto porque la verdad que no quiero irme más lejos. Tenemos que ser conscientes del mundo espiritual, mis amados. La palabra del Señor en Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo creó y el cuerpo vuelve a la tierra. Apocalipsis 20:12, vamos a Apocalipsis, hija. Apocalipsis 20:12 dice, vi a muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Gente, hay libros de nuestra vida y vamos a ser juzgados. Tenemos que tener total seguridad de lo que está ahí, está escrito. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Voy a leer solamente un versículo 2. Escuchen esto, por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusas. No, Jesús, lo que pasa es que yo me la mandé, pero bueno, vos conocías la intención de mi corazón. Sos inexcusable. Quien quiera seas que... escucha esto. Quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Lean todo ese capítulo. Por favor, Romanos 2, me lo leen todo. Tarea para la casa. Pero quiero que entiendas algo. Nadie, ningún muerto va a visitar tu casa. ¿Cuántos de acá vieron alguna sombra negra que pasó por su casa? Me levantan la mano. ¿Cuántos de acá tienen sueños con muertos? ¿Cuántos de acá sueñan con arañas? ¿Cuántos de acá tienen un altar, algún abuelito o abuelita que se murió y lo tienen ahí en un altar? Rápido, me levantan la mano, confiesen sus pecados. Nadie. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de acá se tatuaron un muerto? Bueno, sí, ya fuiste libre, vos quédate tranquilo, sí, hijo, ya lo sé. Necesito que entiendan que los espíritus que vos ves dentro de tu casa, que vos podés ver dentro de algún lugar, de tu lugar de trabajo, de tu oficina, de donde vos te muevas, de universidad, escuelas, muchas escuelas están llenas de demonios. Por eso los chicos te vienen hiperactivos, dado vuelta. ¿Por qué vino con ese humor? Porque claro, la escuela está llena de demonios. ¿Cuántos le oran a sus hijos antes y después de venir de la escuela? Hay que empezar a hacerlo.